avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo por su fe vivirá. Muy bien, vamos a tomar nuestros lugares unos minutos y vamos a abrir nuestro corazón para meditar esta palabra de esta noche. No me avergüenzo del Evangelio, dice esta palabra. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermano? Aparte que es el poder de Dios, que es poder de Dios, pero ¿cuál es el concepto de Evangelio? ¿Qué engloba Evangelio para usted? Por ahí en algunas versiones más modernas o más posteriores nos ayudan un poco a aclarar esta palabra. Evangelio dice buenas noticias. ¿Así dice? ¿Alguna versión nueva, traducción viviente? ¿Una traducción nueva, versión internacional? ¿Cómo dice? Buenas noticias. Dígalo fuerte. ¿Cuál es el concepto del Evangelio? Buenas noticias. Eso es todo. Eso es lo que encierra la palabra Evangelio, ¿verdad? Buenas noticias. Y Pablo estaba orgulloso de las buenas noticias. Sabemos por la historia de las Escrituras que bueno, los discípulos de Jesús recibieron de primera mano estas buenas noticias y las recibieron con la finalidad de llevarla al mundo, de anunciarla al mundo, ¿verdad? Y que se predique este evangelio o estas buenas noticias a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice el libro de Lucas. Y así recibieron entonces de primera mano este llamado o esta buena nueva para el mundo, los discípulos de Jesús, quienes a su vez hicieron este arduo trabajo de anunciar al mundo, de anunciar que hay buenas noticias. Amén. Y lo hicieron sin la ayuda de las redes sociales como hoy lo tenemos, sin la ayuda de las televisoras, sin la ayuda de la radio. Nada electrónico había en ese tiempo. ¿Cómo le hizo o cómo hicieron ellos para llevar estas buenas noticias al mundo? ¿Cómo le hicieron? Quiero que ponga ahí a trabajar un poco su mente. ¿Cómo le hizo esa gente, esa generación, esos hombres, esa iglesia, quienes recibieron ellos, ¿verdad?, de primera mano estas buenas noticias,
¿Y cómo le hicieron ellos para llevarla al mundo sin tener nada? Nada, por lo menos no había posibilidades de imprimir, aunque sea unos bocetos. No había los recursos para mandar a hacer libros o Biblias. No lo sabía. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hizo esa gente? ¿Cómo le hicieron los primeros discípulos para anunciar esas buenas nuevas al mundo? Porque eso nos va a llevar a nosotros a reflexionar en el momento en que estamos y pues entender por qué Pablo dijo esas palabras. No me avergüenzo de las buenas noticias, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de hablarlo, no me avergüenzo de decirlo, no me avergüenzo de anunciarlo, no me avergüenzo de predicarlo, porque es poder de Dios. Aleluya. Entonces, mucho de esa gente, muchos de esos primeros cristianos, primeros discípulos, lo hicieron de una manera muy sencilla. Lo hicieron de una manera quizás muy habitual, que es hablar persona a persona, ir de ciudad en ciudad, o ir de país, o cambiar hasta de país. Pero de esa manera se fue extendiendo las buenas noticias, las buenas nuevas. Las buenas nuevas, les decía, es todo lo que engloba acerca del favor de Dios, del regalo de Dios a la humanidad. Comenzando con el texto o la frase que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Esas son las buenas nuevas. ¿Qué hizo Dios? Amó al mundo. La noticia más grande es que Dios tenía amor hacia la humanidad. Amén. Y fue tan grande el amor que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Sí. Pero dice: porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén. Eso es todo el concepto de las buenas noticias. Y Jesús dijo en sus propias palabras: y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Esas son las buenas noticias. Amén. Son las buenas nuevas que comenzaron a circular de boca en boca en los primeros cristianos. Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno va a entender un poco cómo comenzaron a divulgar esas buenas noticias. Esto era algo desconocido para ese tiempo. Era algo que era una novedad para ese tiempo. Hoy en día es común escuchar, hoy en día lo sabemos, inclusive el 90% de la población de nuestro país, que es México, son cristianos, católicos, pero al final de cuentas cristianos, creen en Cristo que murió en la cruz y resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Entonces está impregnado de esa enseñanza, de esa noticia. No hay desconocimiento al tema, es lo que quiero entender, que la mayoría lo conoce y lo sabe. Amén.
Pero ¿cómo le hicieron los primeros discípulos? Porque esa es la cuestión. ¿Cómo le hicieron los primeros cristianos para llevar esta buena noticia y hacerla expandirse y que creciera? Bueno, entonces cuando nosotros leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta de que lo hicieron de una manera tan sencilla como es hablarlo, ¿verdad? Platicarlo de boca en boca y con los amigos, con el vecino, con la gente de la calle y hablarle de las buenas noticias. Fue tan efectiva esa forma de hacerlo que de un momento a otro todo el planeta, ¿verdad?, comenzó a pintarse de las buenas noticias. Comenzó a crecer el evangelio en todas partes. Cuando nosotros leemos la historia y vemos en el siglo III, el siglo IV, lamentablemente, surgen unos padres que son conocidos como los padres de la iglesia, que digo lamentablemente porque de alguna manera tomaron lo que era bueno, las buenas noticias, y lo mezclaron con costumbres del paganismo, y así se mezcló el evangelio, se contaminó el evangelio. Esto sucedió a partir del siglo III, del siglo IV, cuando surgen muchos teólogos de Grecia y comienzan ellos a anunciar también otro evangelio. Ya no el evangelio que hablaba Pedro, que hablaba Pablo, los primeros cristianos, sino que ya fue algo más contaminado. Y lamentablemente eso también creció de tal manera que hoy en nuestros días está lleno el mundo de ese evangelio. Pero sin duda, o más bien no hay duda, que existe el verdadero evangelio o las verdaderas buenas nuevas. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que anunciar? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hablar? Amén. ¿Qué es lo que dijo Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Una vez más, la palabra evangelio son buenas nuevas. Todo lo bueno que le pueda pasar el hombre, todo lo bueno que le pueda acontecer el hombre, es lo que tú y yo vamos a hablar. Es lo que tú y yo hablamos. Todo lo bueno que le va a suceder al hombre, todo lo bueno que le va a suceder a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino, a quien sea, todo lo bueno que le va a suceder es lo que vas a hablar, es lo que le vas a enseñar. No le vas a enseñar nada malo. Amén. Nosotros vamos a hablar de lo bueno y vamos a colaborar para que este mundo sea mejor. Amén. Para que este país sea mejor. Aleluya. Entonces, volviendo un poquito atrás, pensando un poquito en los discípulos, sobre todo en Pablo, cuando dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Eso nos debe encajar a nosotros. Y también nosotros decir, ¿por qué no hablar de las buenas nuevas si es algo bueno? Si le trae buenas cosas a la gente, si le ayuda a la gente, amén. Si le hace bien a los demás, porque es poder de Dios, porque las buenas nuevas transforma vidas, cambia vidas, amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las buenas noticias cambian vidas, transforman vidas. De manera que si nosotros hablamos las buenas noticias, estamos colaborando para algo bueno en este mundo. Gloria al Señor.
Estamos colaborando para un bien en esta sociedad. Aleluya. Y eso no nos debe avergonzar. Amén. No nos debe avergonzar, sino todo lo contrario. Nos debe motivar a hablar de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Amén. Y sabe, cuando leemos esta frase de Pablo, es porque él verdaderamente está experimentando que es bueno hablar de las buenas noticias. Es porque él sabe que es lo mejor que le puede pasar a este mundo, las buenas noticias. Usted va a decir, bueno, hermano, es que usted lo acaba de decir, el 90% de nuestro país conoce las buenas nuevas, sabe que Cristo murió y resucitó. Sí sabe eso, pero no tiene bien el concepto de eso, porque hay un trasfondo, ¿verdad?, de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Amén. No solamente es tener una religión o creer estar en una religión y estar en lo correcto. Amén. Sino es alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Amén. Pero bueno, entonces Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio o de las buenas nuevas, porque es poder de Dios. Eso es lo que nos debe motivar. Eso es lo que nos tiene que mover, anunciar, decir, hablar que las buenas nuevas es lo mejor que le puede pasar a una persona. Es lo mejor que le puede suceder a una persona. Amén. Conocer, aprender del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Amén. Que usted le diga, mira, te voy a invitar a conocer algo nuevo, algo que no habías escuchado. Te voy a invitar a conocer algo que va a cambiar tu vida para siempre. En algún tiempo fue muy famoso un lema que estaba hasta en las playeras, que decía en la parte de la playera de atrás, me siento muy bien y pregúntame cómo. ¿Si lo habían leído o todavía está por ahí, no? Y se trataba de un producto que vendía, que te lo tomabas y que te sentías muy bien hasta emocionalmente, ¿no? Hasta te cambiaba el rostro, te cambiaba el estado ánimo, o ese producto era un milagro, ¿no? Y decía, me siento bien y pregúntame cómo. Y la gente, curiosamente, la gente decía, ¿y cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes bien? Bueno, nosotros hoy en día podemos ser ese portavoz de anunciar esas buenas noticias, esas buenas nuevas, porque estas buenas nuevas le hace bien a la gente. Sí, es verdad, la gente conoce de Cristo, la Iglesia Católica conoce de Cristo, mucha gente conoce de Cristo, y usted va a querer hablarles del evangelio y le va a decir que sí, ya lo conocen, que ya conocen a Jesús. Pero una cosa es conocer el evangelio que la iglesia a partir del siglo III pintó, y otra cosa es conocer el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio no solo se trata de Jesús. El verdadero evangelio no es cristocéntrico. Y esto puede que mucha gente diga, ¿cómo que el evangelio no es cristocéntrico si todo se trata de Cristo? ¿Verdad? Si todo se trata de Jesús. No. El verdadero evangelio que predicó, las buenas nuevas que predicó el apóstol Pablo, que predicó el apóstol Pedro, que predicó el apóstol Juan, no es un evangelio cristocéntrico, que todo se trata de Cristo, sino es un evangelio que se trata del amor de Dios hacia el mundo. Amén. No solo se trata de Cristo, se trata del amor de Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. El problema
El problema del evangelio barato que hay en este tiempo, el evangelio de hoy en día, es que es un evangelio cristocéntrico, que solo se trata de Jesús. Amén. Pero ese no era el objetivo de Jesús, que solo se tratara de Él. Vemos nosotros que en sus propias palabras Él dice: y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál era el propósito por lo cual Cristo Jesús vino al mundo? Que la gente que no conociera a Dios podía acercarse a Dios. Que la gente que desconocía a Dios, o aunque sabía que había un Dios, pero no había alguna manera de poderse acercarse a Él, que esas personas tuvieran acceso directo al Padre. Amén. Por medio de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino hacia el Padre. Amén. Entonces, el problema del evangelio que está impregnado hoy el mundo es un evangelio que no habla al 100% de la verdad de las buenas noticias. Y es ahí donde nosotros tenemos que anunciarle al mundo. Porque todo esto nos lleva a Dios. Cristo murió para restablecer nuestra relación con Dios. Ese fue el propósito. Amén. Una vez más, Cristo murió en la cruz para restablecer nuestra relación con Dios, para restablecer el hombre caído. Tuvo que morir un hombre, así como Adán pecó y murió, así tenía que morir el segundo Adán para restablecer una vez más esa comunión entre el hombre y Dios. Esa es la maravillosa noticia, o la más grande noticia que surgió hace 2000 años. Amén. Y que hasta el día de hoy existe. El problema es que como la iglesia del tercer siglo, cuarto siglo, cuando surgieron muchos padres, ellos comenzaron a enfocar ese evangelio únicamente a Jesús y atribuirle todo a Jesús, todo a Jesús. ¿Cuál fue el problema? Que la gente se olvidó de Dios, del Creador, del Padre, del que hizo todas las cosas. Y usted va a decir: bueno, ¿cómo? ¿No son la misma persona? El Hijo y el Padre no son la misma persona. Bueno, en la Escritura, amén, claramente nos habla que uno es Dios y otro es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando dice la Escritura por medio del apóstol Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y dice: porque no envió Dios su Hijo al mundo. Es decir, Dios envía a su Hijo al mundo, ¿verdad? Entonces está hablando de que Dios es el autor, amén, de esas buenas nuevas. Dios es el autor de esas buenas noticias. Aleluya. Pero entonces, ahí es donde comienza nuestra tarea, hermanos, a restablecer lo que la iglesia destruyó muchos años atrás. Amén. Y aunque hoy en día se anuncia o se habla de Cristo, o la Iglesia Católica habla de Cristo, o muchas iglesias hablan de Cristo y saben del Evangelio, lamentablemente no hay una certeza o no hay una veracidad en el Evangelio que está en las Escrituras. Porque el Evangelio que está en las Escrituras se trata del poder de Dios. Amén. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Bueno, en el mundo surgen muchas ideologías o pensamientos, ideas, religiones.
Y de alguna manera cada uno de ellos hace su esfuerzo por dar a conocer cierta estructura de eso, ¿no? Por ejemplo, la adoración a la muerte, ¿no? Es una corriente que ha crecido mucho en los últimos años, mucho. O la ideología de género, este concepto de la igualdad entre los seres humanos y que pues se está impregnando en la sociedad, en la política, en los líderes mundiales, en los artistas, en los deportistas, y está creciendo demasiado también. Y cada uno defiende su postura, ¿verdad? Entonces, el evangelio o las buenas nuevas está quedando opacado. ¿Qué tenemos que hacer? Que tiene que surgir hombres y mujeres. Tenemos que surgir, como Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Tan sencillo, más que hablarlo, más que decirlo, anunciarlo. Hoy hay muchas herramientas. ¿Ven? Quizás en el tiempo de Pablo no había ni siquiera imprentas para imprimir la Biblia, imprimir libros. No había, tenían que hacerlo. Es más, cuando leemos el libro de los Hechos, dice que iban los discípulos de Jesús de una ciudad y en esa ciudad hablaban acerca de las buenas nuevas de salvación, y de ahí los corrían y ellos iban a otra ciudad, y de esa ciudad los corrían e iban a otra ciudad, y así se iban de una ciudad a otra, pero iban dejando población en cada lugar donde estaban. Iban dejando la semilla de la palabra de tal manera que la iglesia iba creciendo, ¿no? Después se hablaba de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipenses, la iglesia en Corintios, la iglesia en Roma, así, porque la iglesia iba creciendo, iba aumentando las personas que iban creyendo en las buenas noticias. Y eso lo hacían, como les decía, lo hacían de persona a persona. Entonces, creo que tenemos una gran tarea nosotros de anunciar las buenas nuevas, porque hay mucho trabajo todavía por hacer. Pero por una parte donde tenemos que empezar es no avergonzarnos de lo que hablamos. Vergüenza le debería de dar, ¿verdad?, a la gente que está engañando. La gente que engaña, que por dinero puedes tener su sanidad, que por un amuleto que usted le compre puede curarse de cierta enfermedad o de cierto conjuro o de ciertas cosas, ¿verdad? Eso hay mucho, y hasta se anuncian en la radio, en la televisión, en internet y todas esas cosas. Vergüenza les debería dar a ellos, porque eso sí es una mentira. Amén. Pero nosotros que anunciamos las buenas nuevas de salvación, no deberíamos avergonzarnos. Todo lo contrario, tenemos que levantar la cara y hablar que las buenas nuevas es poder de Dios. Que las buenas nuevas es poder de Dios, que le hace bien a la gente, que le trae paz a la gente. Hay personas que viven, que no tienen paz en su corazón. Las buenas nuevas traen paz, por eso se llaman buenas noticias. Amén. Hay muchas
Hay muchos canales de noticias en el mundo y la mayoría traen malas noticias, ¿verdad? La mayoría, si no es que todas. No, y ahora aparecieron 5 muertos acá. No, y ahora aparecieron estos decapitados. No, y ahora esto. No. Cuando uno escucha la noticia termina más frustrado, ¿verdad? Es un dolor de cabeza por todo lo malo que pasa en la sociedad. Pero las buenas noticias sanan el alma, restauran, levantan la sociedad. Amén. Estas buenas noticias es importante que lo hablemos, así como lo tenían importancia los primeros discípulos. Tiene algo tan especial que tenemos que anunciarlo, no tenemos que callarnos. Entonces, dice el apóstol Pablo, una vez más, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Para salvación. Y es poder de Dios. Eso es lo que nos debe animar. Es lo que nos debe motivar a hablarlo, decirlo, publicarlo en nuestras redes sociales. Amén. Publicarlo en nuestros medios digitales, lo que tengamos. Tenemos que hacerlo porque hay gente que necesita una buena noticia en su vida. Una buena nueva en su vida. Amén. Usted ya lo tiene. Usted ya tiene la buena noticia. Ahora tenemos que anunciarlo, tenemos que decirlo. No avergonzarnos. Porque a veces al sentirnos minoría, al sentirnos menos, y porque son más lo de cierta religión, cierta secta, cierta organización, y nosotros por ser menos nos sentimos más pequeños y nos da vergüenza o nos da pena hablar de nuestra fe, nos da pena hablar de lo que creemos, nos da pena hablar de lo que hemos aprendido en las Escrituras, porque quizás no le vaya a gustar a la gente, quizás por no ser parte de ese círculo o de esa mayoría, nos pueden rechazar los demás. Pero la realidad, hermanos, es de que cuando nosotros hablamos de las buenas noticias, hay algo poderoso en medio de ellas. Hay un poder que se mueve en medio de eso. Pablo lo había experimentado. Ellos lo vivieron. Cuando leemos, una vez más, cuando leemos Hechos, decían, fueron y hablaron del evangelio en cierto lugar, y a Pedro lo sacaron de esa ciudad, casi medio muerto, golpeado, apedreado, medio muerto, fuera de la ciudad. Así, de esas historias, ¿no? De esas historias. De que Pedro va y predica a una ciudad y lo apedrean y lo sacan y ya medio muerto lo tiran afuera de la ciudad. ¿Cuál es el milagro tan grande? Que cuando se van sus enemigos, Pedro se levanta, se sacude el polvo y sigue su camino. Pero lo más maravilloso es cuando los frutos se comienzan a ver por todo lo que ellos hicieron. Muchos hombres aún hasta entregaron sus vidas a causa de las buenas nuevas, ¿verdad? Entregaron sus vidas, muchos, lo vemos en la Escritura, muchos entregaron sus vidas. Aún la historia de la iglesia se habla de mucha gente que apasionadamente, voluntariamente entregó su vida a causa de las buenas nuevas. Amén. Y eso trajo a consecuencia que la fe de los cristianos creciera aún más, y que las buenas nuevas se expandiera por todo el mundo. Gloria al Señor. Porque claro, cuando gente veía que hombres valientes entregaban su vida, eran muertos en hogueras, eran muertos colgados, eran muertos degollados. Cuando la gente veía eso, lejos de desanimarlos a ellos,
los motivaba más a creer en las buenas noticias. Entonces, cuando hacemos un sacrificio y cuando nosotros hacemos un esfuerzo para anunciar las buenas nuevas, hay algo que nos respalda, que es el poder de Dios. El poder de Dios se va a mover cuando comenzamos a hablar de las buenas nuevas. ¿Cuántos quieren experimentar eso? ¿Cuántos quieren experimentar que cuando comiencen a hablar, el poder de Dios se empiece a mover? Amén. Pablo lo experimentó. Dijo: yo no me avergüenzo porque esto es poder de Dios. Tú no le vas a hablar a la gente de un daño. Tú no le vas a hablar a alguien para que le vaya mal en la vida. Le vas a hablar a alguien para que le vaya bien en la vida. Porque todo aquel que se acerca a Dios, todo aquel, dice la Escritura, que todo aquel que cree y se acerca a Dios, crea que le hay, porque Dios es galardón para los que le buscan. Entonces, nosotros vamos a hablar de algo que es maravilloso. Amén. De algo que es grandioso y de algo que es de grande beneficio para los demás. Amén. Y eso no nos debe avergonzar. Les decía, vergüenza debería de darle a aquellos que se quieren cambiar de género. A esos sí deberían de tener vergüenza. Amén. Porque nacieron siendo hombres y quieren ser mujeres, o nacieron mujeres, quieren ser hombres, pero lo anuncian, lo dicen, lo hablan, usan los medios, usan las redes, usan todo lo que está en su alcance para pregonarlo, y ese movimiento crece y crece y crece, y eso trae abominación delante de Dios, ¿verdad? Va a suceder lo de Sodoma y Gomorra si no se arrepiente. Si el mundo que hoy vivimos no se arrepiente, va a terminar sucediendo lo de Sodoma y Gomorra. Amén. Pero hay otra buena noticia, y la buena noticia es que Dios tiene misericordia aún hasta de ellos, y que Dios los ama aún a ellos, y Dios quiere que ellos se arrepientan y se vuelvan de su mal camino. Amén. Esa es la buena noticia y es la grande noticia, que Dios es amoroso y Dios ama a toda la humanidad entera. Amén. Y que Dios está esperando a la humanidad con los brazos abiertos. Gloria al Señor. Pero esa es nuestra tarea, de anunciarlo. Es lo que tenemos que hablar, es lo que tenemos que decir, es lo que tenemos que anunciar. Amén. Entonces nos debe motivar del pensamiento de Pablo: no me avergüenzo, porque el evangelio es poder de Dios. No me avergüenza hablarle a mis amigos, no me avergüenza hablar del evangelio, de las buenas nuevas, porque es poder de Dios. Porque trae paz, trae bendición, trae sanidad, trae edificación para mucha gente. Amén. Aleluya. Entonces la gente lo puede malinterpretar, por supuesto. La gente puede decir: no, usted ya me quiere cambiar de religión, yo tengo mi religión. Y mira que yo también creo en Cristo, ¿verdad? La gente lo puede malinterpretar. Pero cuando es el tiempo de Dios para una persona, esa persona va a ser receptible, va a escuchar el mensaje y va a entender el verdadero evangelio, la verdadera buenas noticias que comenzó hace 2000 años para el mundo. Amén. Para el mundo. Así es de que, ¿cuántos de ustedes quieren tener el pensamiento de Pablo? No me avergüenzo del evangelio. Y el decir no me avergüenzo es porque lo hablas, porque lo decimos, porque lo anunciamos, porque lo divulgamos, porque lo posteamos en nuestras redes. Amén. Porque pues pareciera que hoy en día vemos cristianos incógnitos, ¿no? En redes no nos damos a conocer para nada. No vaya a ser que el patrón se entere que soy cristiano. No vaya a ser que mi mejor amigo se entere que soy cristiano y me abandone y me deje. Amén.
tenemos que anunciar las buenas nuevas. Tenemos que anunciar las buenas noticias. Amén. Y bien, como bien dijo Pablo, porque es poder de Dios. Amén. Entonces, las buenas nuevas no es cualquier cosa y no se puede comparar con ninguna ideología de este mundo, porque las buenas noticias es algo más grande, es algo más grande, mi querido hermano. Amén. Es poder de Dios moviéndose, amén, y manifestándose en las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos este concepto, esta idea, tenemos que surgir nosotros ahora como aquellos primeros cristianos que no les daba miedo, no les daba temor salir a la calle, hablar a la gente. Mucho de esa gente lo hacían. Dice la historia, ¿no? La historia del cristianismo, que mucha de esa gente que llevaba las buenas noticias de un país a otro era porque viajaban por negocios, es decir, iban y entregaban ciertos productos a ciertos lugares y ellos cuando iban a ese lugar anunciaban las buenas noticias de esa manera. Entonces, los caminos largos que en el trayecto que ellos iban, también era para anunciar de las buenas nuevas. Entonces, usaban los recursos que había en su momento, lo que había en su tiempo para anunciar las buenas nuevas. Hoy tenemos muchos recursos en nuestras manos para no avergonzarnos del Evangelio. Amén. Para anunciar el Evangelio. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser portadores de ese Evangelio, de esas buenas nuevas? La gente tiene que conocer del amor de Dios. La gente tiene que conocer, amén, que hay una oportunidad ahora para reconciliarnos con Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Y esta pues es la reflexión que nos queda en esta hora. Si aquellos hombres lo pudieron hacer sin tener los recursos que hoy tenemos, creo que hoy lo podemos hacer también nosotros. Hoy lo podemos hacer también nosotros. Amén. Tú lo puedes hacer. Si Pablo dijo estas palabras, si Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, hoy también nosotros podemos decir lo mismo. Podemos decir lo mismo, no me avergüenzo del Evangelio. Amén. A ver, levanta tu mano y di conmigo, no me avergüenzo del Evangelio. Una vez más, con toda seguridad, con toda certeza, di, no me avergüenzo. No me avergüenzo. Aleluya, no me avergüenzo. Aleluya. Vamos a orar, cierra tus ojos. Oh bendito Dios y Padre eterno. Qué tan grande es esta noticia, Señor. Y qué tan importante es esta noticia que surgió hace 2000 años y que hasta el día de hoy sigue viva. Y que hasta el día de hoy nos damos la tarea de anunciar, de hablarlo, de decirlo. Padre Celestial, también nosotros, Señor, así como tu siervo dijo, no me avergüenzo, también nosotros quisiéramos hablarlo de la misma manera. Oh Señor, llenar nuestros labios de las buenas noticias, de las buenas nuevas para el mundo, de las buenas nuevas de salvación. Anunciar y decir que lo mejor que le puede pasar al hombre, a la mujer, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo
a quien tú enviaste para remisión de nuestros pecados. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a la humanidad? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a nuestra sociedad que está quebrada, que está destruida, que profesa tener una religión, pero que se está muriendo, que se están matando entre ellos mismos? Nuestro país es un país que profesa tener una religión, pero Padre, hay mucho odio, mucha muerte, mucho homicidio, mucho dolor, mucho dolor. Lo que le hace falta a este país es tu amor. Como dice la alabanza, de tu amor necesita nuestro México. Hoy hace falta en esos hombres, esas mujeres valientes, que anunciemos ese amor de Dios al mundo. Y aquí están, Señor, nuestras manos, aquí está nuestra voz, y aquí están nuestros pies para hablar, para anunciar y para decir. Quita toda vergüenza de nuestros labios, todo temor de nosotros. Quita, Señor, de nosotros toda pena, todo aquello, Señor, que nos impide anunciar, hablar, decir al mundo lo bueno que le puede pasar, lo bueno que le puede suceder a este mundo, si tan solo escuchara, si tan solo volviera su corazón a ti, oh Dios, si tan solo clamaran a ti, oh Padre celestial. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a ser esos portadores de las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos a llevar ese mensaje con convicción, con valentía, con fuerza, como lo hicieron los primeros discípulos. Padre, ayúdanos. Oh, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquí hay manos, aquí hay labios, Señor, aquí hay corazones que queremos hacerlo. Aquí estamos, Padre. No queremos olvidarnos de ese gran mandamiento. No queremos dejar ese gran mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Oh Padre celestial, gracias. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Toda gloria y toda alabanza sea para ti. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a